Estoy en Mira Montevideo, al lado de alguien con el que me gusta mucho conversar y a mucha gente también. Es un librero, uno de los libreros más conocidos y reconocidos de Montevideo. Él lleva adelante la librería Diomedes, pero bueno, tiene más de 36 años entre los libros. Y bueno, durante la pandemia, en esa librería organizaron una olla popular y con cada plato donaban justamente un libro porque la lectura dignifica. Entonces ahora, aprovechando que lo tengo al lado, muchas gracias, bienvenido a Mira Montevideo. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué eso de que la lectura dignifica? Mirá, vamos a plantearlo desde otra perspectiva. Hoy técnicamente es el Día del Libro en Uruguay. Sí. En el resto del planeta es otra fecha, es el 23 de abril, porque es el aniversario de tres culturas: Shakespeare, Cervantes, el Inca Garcilaso. Acá en Uruguay, hace como 60 años, que lo hacemos en el aniversario de la Biblioteca Nacional, que se hizo gracias a la donación de alguien muy generoso que fue Damaso Antonio Larrañaga, que era tres cosas: sacerdote, secretario de Artigas y un científico. La donación de él no fue un acto individual, sino que fue un proyecto político. El proyecto político significaba tierras para el que las quería trabajar, inclusión social real, no importaba de qué raza fueras, de qué origen, había un lugar en ese proyecto. Había un proyecto también hasta de protección de la producción nacional, y todo eso se entendía que era viable si había educación. Entonces, desde la noche de los tiempos, en este país, porque es muy fácil ver las cosas que están mal en Uruguay, ¿tá? Vos salís a la calle y ves gente durmiendo en la calle. Decís, qué horrible, ¿cómo puede ser esto? Hay cosas muy buenas, hay mandatos que son muy buenos, hay responsabilidades que están muy buenas, que las tengamos como sociedad. Entonces, desde la noche de los tiempos, en este país, es claro el mensaje de que los libros, la cultura, era lo que podía hacer viable la vida aquí, de una forma digna. Entonces, vos pensás el milagro increíble de que Damaso Antonio Larrañaga, que era un naturalista, que hizo la descripción de todas las aves, de la fauna de Uruguay, que es el primero que hace un diccionario de las lenguas indígenas. Esa persona, todos sus libros se los done a la gente, para generar un espacio abierto para que la gente pudiese estudiar, pudiese aprender, pudiese soñar. Viste que recién estaban en algo fabuloso que era la biblioteca del Parque Posadas. Eso es un fabuloso proyecto porque de alguna forma sintetiza muy bien que los libros logran construir comunidad, lo que vos decías. Genera un espacio en el que la gente se puede encontrar en una situación de igualdad, de dignidad, con temas para charlar, y es lo que en términos sociológicos realmente es un lugar de encuentro. Habitualmente se define, Marc Augé, un etnólogo francés, habla de los no lugares: un aeropuerto, un shopping, una estación de tren, que son los espacios absolutamente neutros, fríos, que vos estás el menor tiempo posible. Luego tenés espacios, un boliche, una librería, en los que vos tenés la instancia de quedarte en forma confortable. Es una especie de segundo hogar. Entonces, ese milagro lo hacen también los libros. Entonces, bueno, ese microcosmos es lo que en realidad festejamos hoy, celebramos, y es el compromiso de cuidarlo y de que siga existiendo por muchos años más. Eso es lo bueno. Es por eso que de alguna forma nosotros desde el Pique teníamos claro que había un compromiso ineludible de atar cultura con dignidad. Hay una frase de García Lorca que unía el concepto de el pedazo de pan y el libro. Y bueno, es ese, en última instancia, ese concepto de que hay que cubrir todas las necesidades. Habitualmente es muy fácil visualizar, e igual no se cumplen, eso es lo triste,
las necesidades de alimentación, de abrigo, de un techo, de un trabajo. Luego están las necesidades simbólicas, que son las necesidades culturales, que es lo que también vos decías. Bueno, un libro te ayuda a ser feliz, te engrandece espiritualmente, te da otro horizonte, otros puntos de encuentro con otros seres humanos, te evita la soledad y sigue siendo el mejor ansiolítico de todos. Entonces, de algún modo, los libros te permiten, algunos divertirte, otros informarte y otros conocer la realidad para cambiarla también, para mejorar tu realidad propia, también entender en qué sociedad vivís y cómo podés articular mejor como ciudadano. Vos decías que en una entrevista que te hizo hace tiempo ya María Inés Obaldía en Mano a Mano, vos decías que la lectura es vital para quienes no tienen dónde vivir. Sí, claro. O sea, es un salvavidas. Técnicamente es eso. Es lo que le permite a la persona resignificarse. Viktor Frankl, que fue un psicoanalista de origen judío, perseguido por los nazis obviamente, que termina en un campo de concentración, cambia toda su obra, se jura salir de ese lugar vivo porque tenía que reescribir su obra. ¿Por qué? Porque entiende que después de una experiencia tan traumatizante, lo que él había escrito básicamente ya no tenía sentido, porque él nunca se había encontrado frente a tanta perversidad como era el nazismo. A partir de eso, de esa experiencia límite, arma una cosmovisión que es la logoterapia, que es de alguna forma la terapia a partir de un sentido de vida del conocimiento. O sea, cuando vos estás en una situación desesperada, fijarte un nuevo norte, entender dónde estás parado, es los primeros escalones para una mejora. Es lo que te permite volverte a parar en la vida. Entonces, hace algunos días tuve una instancia, estaba con un amigo que me hace una narración propia de cómo en una etapa de adicción él había dejado de leer rotundamente y con qué se volvió a enganchar con la lectura. Y lo que significó ese libro para él. Porque él durante años no había podido leer. Entonces que él entendió ese milagro increíble que era su decisión de cortar con ese pasado, el momento mágico de qué libro había significado ese punto de inflexión en su vida. Y me pareció maravilloso, porque bueno, era un texto clásico, era la Divina Comedia, que claro, tenía todo lo iniciático de haber bajado al infierno. Exacto. Y comenzar el ascenso, y que la cultura era ese ascensor. Yo muchas veces, uno de los temas recurrentes es, a mí me encanta leer, no todos los libros son buenos. Lo bueno es que sean todos discutibles. Hay libros que yo recomiendo, hay libros que no recomiendo, hay libros que combato. De hecho, yo soy furibundo opositor a toda una nueva corriente que existe, que le aconseja a los chiquilines no estudiar una carrera terciaria. Básicamente eso lo encontrás desde Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. Básicamente que te tenés que dedicar a las criptomonedas y al capitalismo bursátil, que así vas a hacer a los 22, 23 años, ya vas a tener una empresa unicornio. Entonces, se le vende ese espejismo a muchos jóvenes. Es muy lógico que en un mundo en que el verdadero Dios es el dinero, mucha gente lo crea. Entonces, yo recupero sistemáticamente un mensaje que es de que la cultura y la educación, para el 99.99% de la humanidad, es la única vía de realmente mejora concreta. O sea, la educación te permite, es la condición necesaria, pero no suficiente, para tener una buena calidad de vida, un buen trabajo, poderte proyectar en términos afectivos.
Todo el resto son espejismos. Es muy complicado que a la gente le están dando un discurso de dinamitar la educación. De hecho, no lo vamos a focalizar en Uruguay, vamos a decirlo en otro país. En la Ribera hermana, tanto Milei como Vidal hablaban de que, bueno, una visión muy crítica sobre la educación terciaria, ¿para qué quieren universidades en el conurbano si los pobres nunca van a la universidad? Esa fue una frase famosa de Vidal. Milei ahora estaba planteando cerrar el Ministerio de Educación y Cultura en Argentina, etc. Entonces, ese tipo de frivolidades o perversidades son muy complicadas porque tienen efectos muy graves en los jóvenes que están labrándose la vida, porque están recibiendo desde diversos medios de comunicación, desde las tablets, desde el celular, el mensaje: ¿para qué vas a estudiar? Dedícate a la especulación. Entonces, ese tipo de mensajes, por supuesto que siempre existieron, ahora son mucho más expandidos en todos los órdenes, y esas son las ideas que hay que combatir. La educación es la clave de una vida mejor. Es la garantía de que vos construyas un país digno, es la garantía que vos tengas ciudadanos conscientes, no que tengas un narcoestado. O sea, a no llorar cuando vemos las estadísticas de criminalidad. Eso es reflejo de un país que hace décadas que ha ido postergando la educación en forma seria. Entonces, si los chiquilines lamentablemente no están terminando ni la educación secundaria, bueno, o van a ser mano de obra muy mal paga o van a ser tentados en las redes de las estructuras ilegales. No se necesita demasiada sociología para ver que el problema lo tenés ahí. Entonces, es una fecha de celebración, los libros son hermosos, también implican una responsabilidad y de alguna forma plantear estas temáticas que quizás no son las más tradicionales cuando vos te pones a charlar de libros, pero que hacen a un paquete, porque todo está demasiado interconectado. Cuando tu compañero al principio del programa, que me fascinó, estaba hablando de la etapa de The Economist, bueno, vos estás hablando de un mundo en el que los poderosos están reconociendo que sí, por supuesto, ¿saben qué? El sistema económico no está funcionando. Sí, cada día va a haber más pobres. Sí, los alimentos van a ser todo un tema que la familia de un trabajador los pueda pagar. Ese es el mundo real. Olvídate de Uruguay, es el mundo real. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Un trabajador calificado o un trabajador no calificado? Las disyuntivas son extremadamente claras. Entonces, bueno, cada persona desde su espacio tiene que asumir la cuota parte de responsabilidad que le toca. Por eso nosotros seguimos dando la batalla. Bueno, nosotros humildemente tratamos de darla en toda la línea posible, de bueno, ok, tratar de hacer divulgación cultural, también armar proyectos de ayudas concretas a veces con alimentos. Pero todo eso lo tenés que hacer desde una perspectiva bastante más global, que es, ok, asumir de que la cultura es la única garantía para la ciudadanía si quiere vivir una vida digna. Punto y aparte. Punto y aparte, como lo acabas de decir. Bueno. Igual, podríamos, bueno, contigo se podría estar hablando durante 24 horas seguidas y más todavía, pero así no son los tiempos de la televisión. Sí. Muchas gracias por haber estado muchas gracias hoy acá. A ti. Muchas gracias por lo que estás, por favor, por lo que estás haciendo ahí desde la librería, que está Boulevard España y Salterain. Exactamente. En Boulevard España. Corazón del Parque Rodó. Ahí va, en el corazón. Distrito Universitario, el corazón del Distrito Universitario. Ahí va. Parece. Y así que, bueno, y están haciendo, siguen haciendo la olla y eso siguen. Sí, seguimos con el proyecto. Ese proyecto lo mantenemos en forma ininterrumpida desde marzo, desde el 20 de marzo del otro año. Y ¿tienen un día en particular? Tenemos, en realidad, jueves y viernes es el día fuerte que hacemos la entrega, pero todos los días estamos resolviendo necesidades a mucha gente, porque bueno, la demanda fue aumentando en forma exponencial. Ese es el dato también pavoroso. De la misma forma que se ha ido multiplicando la gente, lamentablemente en situación de calle, también en realidad lo más grave de todos es
todos los núcleos trabajadores que sí tienen una estructura laboral, pero ya lamentablemente no les está alcanzando para cubrir lo que es una canasta. Los más golpeados son obviamente jefas de familia, porque habitualmente, más allá de que no debería ser, las mujeres o cobran menos o acceden a trabajos menos pagos, y eso es un dato real, y a su vez son las que habitualmente sostienen, en términos reales, a los chiquilines. Son las que se quedan con el chiquilín, y ahí tenemos un núcleo muy duro de demanda, porque bueno, es la gente que realmente más lo necesita, y de alguna forma es, cosa curiosa, nuestro futuro. Entonces, bueno, hay que dar una mano sí o sí. Sin duda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Noel.